Vamos entonces a Apocalipsis capítulo 5. Voy a leerlo en un principio de corrido. Capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo final. El final es el versículo 14. ¿Lo tiene en su Biblia, hermano? Amén. Hoy en día decimos no solamente abra la Biblia, sino encienda la Biblia, dicen algunos predicadores. Y de hecho los que nos estamos quedando sin ojos por causa de la luz del mismo celular y computador, nos toca utilizar precisamente ese tipo. ¿Será? No, veo porque tengo aquí precisamente tengo la pantalla del celular para ver. Apocalipsis capítulo 5 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, Señor. De razón alguien dijo, Padre, alguna vez, un siervo tuyo, que no tenemos que hacer otra cosa sino dejarla fluir libremente, y entonces ella hará aquello que ha sido enviada a hacer. Vendrá sobre nosotros y no dejará de producir fruto, como el agua viene sobre la tierra para hacer que la tierra fructifique. Te damos gracias hoy, Señor, y ponemos nuestros corazones en tus manos para pedirte abras esta porción de la Escritura para nuestro entendimiento en esta noche. Amén y amén.
¿Cuántos de los que están aquí llevan diarios o escriben su vida en un libro? Ninguno. Yo tampoco. ¿Usted lo hacía? ¿Usted tenía diario? ¿Usted hacía también? Yo nunca lo he hecho. Lo más que he llevado alguna vez son agendas, ¿no? Programándose y durante el día copiando lo que hay que hacer y luego chuleando y colocando algunas notas o apuntes. Pero hace poco que estuvo de moda Betty la Fea, todo el mundo vivía pendiente qué pasaba con el diario de Betty, hasta que lo encontró la mamá y le descubrió lo que había pasado con don Armando. Y lo leyó y la entendió, porque ella no entendía qué había pasado. Y lo más terrible, pero gracias a Dios que sucedió, es que al final el diario lo encontró el mismo don Armando, o se lo pasó la mamá, si no estoy mal, y él terminó entendiendo que ella todavía lo quería. Un libro, que era un diario de una persona, tenía secretos muy íntimos de ella, y esto no es un libro cualquiera el que estamos contemplando aquí. Ni siquiera es un libro como los conocemos hoy, con tapa y contratapa, con lomos y con cosido en la mitad, que se abre como los libros tradicionales y los cuadernos. Era un rollo. ¿Recuerdan que este domingo hablamos de que antes se hacían el papiro con pieles de animales y luego el pergamino se descubrió con esta planta y se empezó a hacer con tejidos vegetales? Se conservaba más y era más maleable, pero todavía era difícil porque tocaba abrir el rollo. Y no habían capítulos ni versículos, eran rollos grandes que debían que leer. Imagínese que usted tenga no un libro, un diario, sino un rollo, su vida, y cuando sea abierta, y está sellada y no puede ser abierto, y nada de lo que Dios quiere que pase sobre su vida, que le ha prometido, le ha dicho que va a hacer, se va a cumplir si alguien no abre el libro. Si no llega una doña, ¿cómo se llamaba la mamá de Betty? Pongámosle doña Filomena. Doña Filomena o don Armando, que de ese sí me acuerdo, a abrirlo. No viene el desenlace y no se acaba la novela y no termina de venir todo lo bueno. Aunque eso suene chistoso en la vida de las personas, es lo que pasa con este libro, simbólicamente hablando, en la historia de la humanidad. En el capítulo 4 veíamos el trono, hoy vemos el trono y el cordero, pero el trono, que es el Dios Padre, tiene un rollo, que es un libro de los rollos antiguos, que está sellado y contiene la historia de la humanidad. El desenlace, la mayoría de eruditos concuerdan que eso significa los acontecimientos que van a pasar en la humanidad desde que Cristo vino hasta que Cristo regrese. Y si alguien no lo abre, no va a existir un desenlace y la historia nunca va a tener un final feliz. Esa es la trama de este libro. Lo que nos hace recordar es que Dios es soberano y tiene un plan y que quiere ejecutarlo y lo va a ejecutar. Pero ¿quién va a hacer que se ejecute ese plan? El que abra el rollo, el que abra el libro, el que rompa los sellos. La gente se pone a pensar mucho en los sellos, que si el primer sello es el primer jinete, que si el segundo sello es el segundo jinete, que si los 4 primeros sellos son los 4 jinetes, qué significa cada jinete de Apocalipsis, y los otros sellos qué significan, qué son las tragedias, lo que sucede, y luego que al final el último sello desata las 7 trompetas y que las 7 trompetas desatan las 7 copas, y todo el mundo se enfoca solamente en los acontecimientos a suceder, pero se olvidan que lo que Dios quiere, especialmente en esta visión de los capítulos 4 hasta el capítulo, si no estoy mal, 11, es que entendamos que Dios está al control de todo lo que sucede, que estemos tranquilos, que el Señor está al control. El plan de Dios eterno solo puede ser revelado y ejecutado por Cristo. En el versículo 1, si usted va conmigo allí rápidamente, dice que en la mano derecha estaba en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Lo tenía en la mano derecha el que estaba sentado, que es Dios Padre. ¿Sellado con cuántos? ¿Por qué sellaban antes los libros o los rollos? Para que solo lo abriera la persona que fuera digna, que tuviera
que tuviera la dignidad de ver la inscripción en el sello y decir: eso es para mí, y lo abro. Los sellos eran con un anillo. De hecho, la palabra sello es palabra que significa anillo o impresión u objeto para imprimir. Y se colocaba allí cera o algún elemento y se le colocaba con el anillo la impresión. Entonces, si decía que era para el rey, entonces solamente lo podía abrir el rey. Solo la persona que fuera digna. Verso 2. ¿Quién es digno de abrir el libro? No había nadie digno de tomar el libro y abrirlo. Verso 3. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, nadie ni aún mirarlo. Verso 4. ¿Qué hizo Juan cuando vio que no había nadie que pudiera abrir el libro? Lloraba. ¿Por qué lloraba? ¿Por qué lloraba Juan? Pero usted está viendo esta visión, usted imagina que está viendo una película. Para usted entender qué es lo que está pasando con esto de que abre el libro, tiene que saber qué simboliza que abran o que cierren el libro. Ustedes han visto películas de ciencia ficción en cantidad, ¿cierto? Y ustedes saben lo que significa muchas cosas. Que si de pronto entonces encuentra películas modernas, el Triceratops, no sé qué es lo que le llaman, o el cubo del poder, o las gemas de no sé qué, o las bolas de yo no sé qué cosa, en cantidades de películas, y las toma y las agarra el que tiene que agarrarlas, sucede todo lo bueno. Pero si las agarra el que no, sucede todo lo malo. ¿Por qué? Porque usted sabe qué simbolizan, porque ya ha visto la trama de la película y entiende. Y cuando la va a agarrar alguno, usted se asusta si es el que no es, el que la está agarrando, o se alegra si es el correcto. Juan lloraba porque entendía que si no se abría el libro y no había nadie que lo abriera, Dios no podía, entre comillas, porque Él lo iba a hacer, pero no aún realizaría su voluntad sobre la humanidad y dejaría de glorificarse. Produce tristeza en Juan, verso 5, solo puede abrirlo, ¿quién? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es ese? ¿Están seguros? El león es el de Narnia, ¿sí? No, no es el mismo de Narnia. El león de la tribu de Judá. ¿Por qué el león de la tribu de Judá? Usted puede en su casa leer Génesis capítulo 49 y se dará cuenta que así fue que identificó Jacob de forma profética a su hijo Judá y a la tribu de Judá como un león. Entonces de ahí en adelante los descendientes de la tribu de Judá venían del león de la tribu de Judá. Cristo era judío descendiente de la tribu de Judá. La raíz de David. ¿Por qué la raíz de David? ¿Qué significa que sea la raíz de David? Descendiente de David. Son palabras simbólicas que quieren decir descendiente. Nosotros decimos descendiente, ellos decían la raíz, hijo de David, decían a veces. Y no quería decir que Jesucristo fuera hijo directo, sino que era descendiente de la línea de David. Pero dice algo muy importante: ha vencido para abrir el libro. O sea que el que pudiera abrir el libro tenía que haber tenido una victoria. ¿Cómo venció Cristo? ¿Qué venció Cristo? ¿Cómo venció y qué venció? La muerte venció. Venció la muerte, venció el pecado. ¿Qué más venció? Muy bien, hermano, estamos viendo teología. Y a un personaje que pintan con cacho y con cola y con un trinche en la mano: Satanás. Tengamos en cuenta eso. Venció la carne, venció al pecado en la carne, lógicamente la carnalidad del ser humano, porque él fue en su propia carne humana sin pecado original, venció la tentación al pecado. Venció a Satanás, que fue el que lo instigó para que pecara y rehusara realizar el plan de Dios, y venció a la muerte. ¿Cómo los venció? Al pecado lo venció no sucumbiendo ante la tentación. A Satanás lo venció no sucumbiendo ante sus ataques tentadores por medio de las circunstancias y del mundo. Y a la muerte, ¿cómo la venció? ¿Cómo? Resucitando. La venció en su propio terreno, se metió con ella y fue muerto y se levantó. Venció los 3. ¿Y por qué los venció? Ya dijimos qué venció, cómo lo venció, pero ¿por qué
Él se tomó esa lucha y esa batalla de obtener esa victoria. Para salvarnos, eso dice la Biblia, ¿cierto? Por amor a nosotros, los que iba a salvar, es cierto. Porque era necesario, dirá alguno, porque no solamente debía hacerlo como un ejemplo, sino como un sustituto nuestro, verdaderamente recibiendo nuestro castigo en la cruz. Pero también porque no había nadie y porque era la voluntad del Padre. Fíjense que estas dos últimas cosas que acaban ustedes de mencionar están implicadas en este texto. Porque la voluntad del Padre tenía que ser ejecutada. Entonces, para que se pudiera ejecutar, tenía que abrir los sellos, simbólicamente. Es decir, Él tenía que vencer para que se desataran los eventos del fin de los tiempos. Desde que Cristo vino, son los postreros días. Hebreos capítulo 1 dice que en los postreros días Cristo vino. Los últimos días comenzaron con la venida de Cristo. Ya llevamos bastantes últimos días, ¿no? Porque llevamos en el 2019, ¿no? Pero los últimos días comenzaron allí. Ya se cumplió y llegó la plenitud de los tiempos, porque llegó Él y venció para que se pudiera desatar todo lo que dice el libro de Apocalipsis. Que algunos concuerdan que más concretamente es el libro de Apocalipsis, o que se pudiera desatar toda la voluntad soberana de Dios para estos últimos días. Pero para que lo pudiera hacer tenía que vencer, porque no había nadie que hubiera vencido, no había nadie digno. Y podría haber otro digno. ¿Alguien podía haber sido digno? Un Thor, que lo ponen en la mitología griega y lo vemos en las películas modernas, un chapulín colorado, ni siquiera la persona más... No, ni mirarlo, ni podía mirarlo, gracias hermano, eso es lo que dice el texto bíblico. Ni una Santa Teresa de Calcuta, ni ninguna persona que por muy misericordiosa y buena moralmente fuera, podía ni siquiera mirar el rollo. Es más, ni siquiera entendía que la voluntad de Dios tenía que ser desatada por Él, porque nadie tiene esa responsabilidad sino solo Cristo. Vemos la importancia escatológica para el desarrollo de los tiempos que Cristo haya venido y muerto, no solamente soteriológica de salvación, sino escatológica para el desarrollo del cumplimiento de los tiempos. Claro, y ese poder venía del hecho de que Él es el Hijo de Dios que venció por nosotros en la cruz. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en el versículo siguiente, verso 5, el león de la tribu de Judá, dice en el versículo 5, ¿no? Que estábamos leyendo. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, verso 6, es el siguiente. Y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Al fin, Cristo es un león, versículo 5, o es un cordero. Las dos cosas. Las dos cosas. Como león recibe un reino. Como cordero recibe el castigo por nuestro pecado. Y fíjese cómo se ve en la visión, que es muy importante. Se ve un cordero como inmolado. No inmolado, sino como inmolado, porque realmente Él ya fue inmolado, ¿cierto? Pero esa imagen de inmolación es una imagen permanente en el cielo. Miren, hermanos, la adoración verdadera tiene que tener como centro el sacrificio de Cristo. Y alguien dijo alguna vez, comentando este texto bíblico, en el cielo por la eternidad, incluyendo los mismos ángeles después de que Cristo murió, vamos a adorar los creyentes, y cuando regresemos por todos los siglos de los siglos, vamos a contemplar la profundidad y la hermosura de la obra salvadora de Cristo en la cruz, y vamos a seguir meditando y encontrando cada día más aplicaciones preciosas de lo que Cristo hizo por nosotros, y nunca nada va a superar esa obra redentora de Cristo para que Él sea exaltado y adorado. Siempre se verá como un cordero, como inmolado. Claro, entregado para el sacrificio o sacrificado. Sacrificado. Claro, a Él lo inmolaron. Ojo, Cristo no está siendo inmolado continuamente, fue una sola vez sacrificado por nosotros, Hebreos capítulo 9, y para siempre, ¿cierto? Pero siempre debe ser contemplado desde el punto de vista de su sacrificio. Una de las grandes
complicaciones de nuestra adoración en las iglesias cuando estamos cantando y adorando es que a veces nuestras canciones dicen: Señor, tú nos hiciste reyes y sacerdotes, lo dice el texto. Señor, tú nos diste bendiciones, lo dice mucha parte de la Biblia. Señor, tú nos has coronado de bienes y misericordias, lo dicen los salmos. Pero nunca cantamos recordando, en muchas ocasiones se nos olvida el sacrificio de Cristo. Y es como si yo me olvidara de que puedo llegar al Padre es por medio de lo que Cristo hizo. Y cuando a mí se me olvida, la adoración no solamente no es fluida, sino que puede que no sea verdadera. Porque yo llego a pensar que ahora, como soy hijo de Dios, el título me lo endilgo, y es cierto que lo soy por adopción y por incorporación al cuerpo de Cristo a través de la obra del Espíritu Santo, pero se me olvida que eso sucedió por la obra de Cristo. Y a veces llegamos, por eso es que suceden hoy en día los tipos de oraciones modernas mezcladas con el positivismo metafísico y todo lo demás, donde las personas se paran y le mandan al Señor, le ordenan, le dicen: Señor, yo siempre tomo el pelo. Es como si estuviéramos en un restaurante y dijeran al mesero: mesero, por favor, ¿me sirve algo? Y a veces ni por favor: mesero, por favor, mesero, venga, lo estoy llamando. Así: Señor, te estoy reclamando porque soy tu hijo, contéstame mi oración. Yo no veo eso por ningún lado de la Biblia. Cuando los hombres y mujeres de Dios, sobre todo en los salmos que lo estamos viendo ahorita, decían: Señor, ¿hasta cuándo me vas? Ellos al contrario estaban reverentemente diciendo: Señor, ayúdame porque ya no aguanto más. Venían inclinados, venían humillados, venían sumisos, venían contritos, y no venían orgullosos, prepotentes, ni a imponerle nada a Dios. Aun cuando le recordaban lo que Él había hecho sobre su pueblo y las promesas que había dado, decían: por amor de tu nombre, ni siquiera por amor de nosotros que nos has dado esas promesas, sino por amor de tu nombre. Lo leíamos hoy en el Salmo 79, por amor de tu nombre, para la gloria de tu nombre y por amor de tu nombre. Qué reverencia tan grande, ¿no? Y en nuestras iglesias sucede hoy en día que tenemos una era muy fuerte de autoestima y de superación personal, donde antes existía, en otras eras era la continua, el maltrato psicológico, ahora lo que existe es el continuo exaltación psicológica. Estamos de extremo a extremo. Se nos olvida, porque precisamente se nos olvida meditar en el Evangelio y en Cristo Jesús. Si yo decreto, declaro, anulo y regulo, decía una hermana completa, pues tomando el pelo. Bueno, la palabra declarar significa proclamar algo que es, lo que existe. Es que se ha malinterpretado y se ha igualado a decretar. El único que decreta es el Señor. Yo solamente puedo seguir sus decretos y proclamar los decretos que Él ha dado, generales en su palabra. Pero eso sucede porque se llega muy irreverentemente. Las canciones hoy en día para la adoración ya no salen de los textos que recuerdan el sacrificio de Cristo simbólicamente o apuntando a ello en el Antiguo Testamento y aplicado en el Nuevo Testamento, sino que simplemente son odas al ego. Yo puedo, yo soy capaz, yo tengo, yo soy, yo haré, yo conseguiré, yo diré, y hay espacio para proclamar que podemos hacerlo en Cristo, pero se han vuelto solo ese tema. Fíjese que la adoración en el cielo va regulada al que está en el trono y al Cordero como inmolado, que tiene la capacidad de tomar el sello. Y verso 7 dice, en el verso 6 los 7 cuernos son omnipotencia, los 7 ojos omnisciencia, los 7 espíritus lógicamente omnipresencia, conectadas con el Espíritu Santo, pero omnipresencia del Cordero, porque Él es Dios. Y verso 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Por eso es que lo puede tomar. Es el Dios y el hombre en una sola persona. Perfecto Dios, perfecto hombre. Cordero inmolado, descendiente de David, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y cuando hubo tomado el rollo, verso 8, el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Ven la conexión de la oración con la visión de la gloria de Dios y del Cordero? Por eso es que hay muchas oraciones que son más blasfemias que oraciones. Y como dijo alguna vez un predicador, el domingo
no solamente es el día donde mayoritariamente el pueblo de Dios va a adorar a Dios, sino mayoritariamente se blasfema contra el nombre de Dios, porque en muchos lugares se va a adorar a sí mismo, se van a adorar a sus propios movimientos religiosos y no se va a adorar a Dios a través del Cordero, al que está sentado en el trono y al Cordero que es digno de tomar el rollo. El Cordero es quien despierta la adoración en sus creyentes y usa la oración de los creyentes. Cristo toma el plan redentor, toma el rollo o el libro. Cristo gobierna soberanamente suscitando la oración y la adoración. Verso 8. Y esa oración es como incienso. Si usted tiene en sus Biblias, para hacerlo más dinámico, busque por favor, para ver la concordancia de ese versículo 8, busque por favor el Salmo 141, verso 2. Salmo 141, verso 2. Porque alguien dirá, pues vamos a echar incienso en la iglesia, ¿no? No hay que echar incienso. Yo hice curso de acólito y no quise hacerlo. Un muchacho, y el curso lo hice completo porque cuando lo hice con un muchacho que ya era experimentado y me estaba enseñando también cómo robarnos las hostias para comérnoslas. Aparte, cuando el cura no se diera cuenta. Salmo 141, verso 2 dice: subo mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Recuerden que la ofrenda era el sacrificio de un animal, lógicamente el humo subía delante del Señor. Recuerden que la Biblia habla de que hay oraciones que son como humo grato y sacrificios que son humo grato u olor grato delante de la presencia de Dios. Dios no está poniendo allí sus narices, aunque Dios percibe los olores, nos dio capacidad de percibirlos y los percibe, no tiene nariz. Pero sí está pendiente de lo que nosotros elevamos, así como subía el incienso al cielo. En olor grato, así deben subir nuestras oraciones. ¿Cómo deben ser nuestras oraciones para que suban en olor grato? Deben ser en el nombre de Jesucristo, ¿cierto? ¿Qué significa que sean en el nombre de Jesucristo? Que recuerde todo lo que hizo Él, que lo entienda, lo acepte, lo crea y viva conforme a eso. Algunos piensan que las oraciones en el nombre de Jesús es orar y terminar diciendo en el nombre de Jesús. Ya. En el nombre de Jesús y ya. Y amén y chao. Las oraciones en el nombre de Jesús es quien conoce a Jesús. De hecho, cuando la persona dice Padre nuestro que estás en los cielos, muchos repiten la oración modelo de Jesús, que es un modelo para orar. Muchos están repitiéndolo automáticamente y no entienden que ni siquiera son hijos porque ni siquiera reconocen a Jesús que nos lleva al Padre. El asunto es que el verdadero adorador adora por medio de Jesucristo. El verso 9 nos enseña que Cristo por su redención unifica el canto. Y ya no solamente cantan judíos, cantan como ustedes lo ven. Ese cordero inmolado hace que cantemos redimidos para Dios. Al final del versículo, de todo linaje, que es todo grupo racial, de toda lengua, de todo grupo lingüístico, de todo pueblo, de todo grupo geográfico y de toda nación, de todo grupo político. Ahí está metida hasta la política. Porque las naciones son grupos políticos. Es decir, gobiernos que se establecen, y eso es la política. La gente se aglomera, sociedades bajo un gobierno, establecen unas fronteras. Esos son grupos políticos. A veces las fronteras corresponden a espacios naturales, que serían los pueblos. Los pueblos casi siempre se dividen naturalmente por ríos, por lagos, por acantilados, pero las naciones se dividen más por agremiación de gobiernos. Los linajes son las razas y las lenguas, lógicamente, son los idiomas. Entonces, de todo tipo de lengua. O sea que si Cristo no hubiera venido, ¿qué hubiera pasado? ¿Podríamos nosotros ser parte del pueblo de Dios, sí o no? Realmente no. Nos incorporaríamos a la religión judía y tal vez quisiéramos hacernos prosélitos en la religión judía, pero si solo hacíamos lo que hacían ellos religiosamente hablando y no viviendo conforme a la voluntad y la palabra de Dios, no podríamos ser del pueblo de Dios. Cristo, de acuerdo a Efesios capítulo 2, hizo de los dos pueblos, judíos y gentiles, uno solo. Y esto es muy importante, hermanos. Yo sé que hoy hacemos más rápida la enseñanza, pero déjeme decirle algo porque esto es muy importante. Estaba mirando las diferentes posturas escatológicas de nuevo. Les voy a enviar por ahí, si me permiten, una imagen para recordar las 4 posturas escatológicas diferentes en un gráfico y después las comentaremos aparte.
Pero el problema con la postura dispensacionalista, que es la que pulula hoy en día de interpretación de la Biblia, de toda la Biblia y del Apocalipsis sobre todo, es que dice que hay dos pueblos simultáneos. Yo sé que eso ustedes lo han escuchado en casi todas las iglesias, porque es la que más abunda en todas las iglesias. Y al mismo tiempo, los judíos son pueblo de Dios ahora, en este momento, y la iglesia es pueblo de Dios. Entonces, cuando vamos a interpretar el Apocalipsis especialmente, pero también todo el Nuevo Testamento, entonces decimos, aquí dicen los escogidos de Dios, o el pueblo de Dios. Tú le preguntas, ya va, ¿cuál pueblo? ¿Los judíos o la iglesia? Y entonces empieza el problema que hace más difícil la interpretación todavía. Ahora miremos si es los judíos o si es la iglesia. Y empieza la dificultad. Yo prefiero la postura que enseña que después de la venida de Cristo, como dice Cristo en Hebreos, pues Cristo no, la palabra de Dios a través de Hebreos, estaban todavía haciendo los sacrificios, estos iban a cesarían, terminarían, porque ya no serían necesarios, porque ya fue inmolado el Cordero Perfecto, no es decir para siempre. Todavía estaban ofreciendo sacrificios, pero en el año 70, unos 40 años después de escribirse Hebreos, se acabó el templo, se acabó el sacrificio, se acabó la ofrenda. ¿Por qué se acabó? Respuesta bíblica, porque ya no era necesaria. ¿Quién fue inmolado? Cristo. ¿Para qué vamos a inmolar un corderito que apuntaba del Antiguo Testamento hacia Cristo, si ya Cristo fue sacrificado? ¿Sabe qué produce eso? Mucha confusión. Y precisamente esa confusión es tan grande que muchas iglesias, que es lo que menos por esta postura dispensacionalista, lo que menos se tiene en cuenta en las iglesias nuestras, se les mete mucho el judaísmo o los judaizantes. Entonces, con ese amor a los dos pueblos simultáneos, porque uno dice el pueblo de Dios, los judíos, y el pueblo de la iglesia, entonces mucha gente termina diciendo, pues si el pueblo de Dios también es judío y la iglesia también es pueblo de Dios, pues vamos a tener lo mejor de ambas cosas. Y vámonos también al Antiguo Testamento, y vamos a celebrar las festividades antiguas, y vamos a vestirnos como ellos, y vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos, y vamos a hablar hebreo, y vamos a tocar el shofar, y vamos a colocarnos kipá, y vamos a botar incienso. Y yo siempre digo, eso es como si nos devolviéramos de la universidad, ni siquiera a la primaria, al jardín. Mi hermano es ingeniero de sistemas, ¿cierto? Eso es como si yo dijera, es todo lo que estudié para manejar el computador y hacer programas que sistematicen las empresas de forma muy organizada, lo dejara porque me parece mejor organizar con palitos o con plastilina, es decir, pasen por aquí y enseñar con rayitas en la tierra, porque eso es lo que le gustaba a uno o lo que hacía uno en el preescolar. ¿Es bonito hacer rayitas en la tierra? Sí. Ojalá no fuéramos a hacer rayitas en la tierra, no fuéramos a una playa, ojalá fueran rayitas en la tierra de la arena de la playa de Cancún. Nos desestresamos un rato. Es delicioso, es agradable a las sensaciones volver a uno a ser niño, pero ya no puedo desechar lo que conozco como hombre y sobre todo como profesional para volverme atrás. Ya no podemos desechar la revelación en Cristo para volverme atrás a los cimientos, a los rudimentos, como le llama Pablo, y entonces retroceder en la revelación. Eso produce esto. Aquí dice de que todo linaje, toda tribu, todo pueblo y toda nación son muy importantes. Y ese plan eterno no solamente es para desarrollar la historia, no solamente lo abre Cristo para darnos capacidad de orar y adorar, sino que también somete a todos los ángeles y a la creación. Los ángeles ven que Cristo es digno de tomar todo en el cielo y en la tierra. Eso está en el verso 11 y en el verso 12. Vamos a continuar. Sin olvidar que en el verso 12 los que dicen el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, ¿quiénes están cantando en el verso 12? Mire su Biblia, por favor, y me dice, mire el verso 11 y me dice quiénes están cantando eso del verso 12. ¿Ah? Miren. Ajá. El verso 11 dice que ángeles, seres vivientes y los ancianos, que juntaban ¿cuántos más o menos? Millones de millones. Eso es como decir mucho de lo muchísimo, porque ellos no tenían una tabla de medida tan grande como la nuestra. Decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado. Miren, los ángeles también adoran a Cristo
por su obra sacrificial. ¿Ustedes se han dado cuenta de esto? Que los ángeles adoran al Señor, lo contemplan en adoración. ¿Por qué si ellos nunca han caído y no saben lo que es estar perdido en pecado y que Cristo los restaure? Se unen, señora, para eso fueron creados. La creación entera. Los seres vivientes, muchos dicen que aunque son querubines o potestades grandes, como son 4, apuntan a los 4 puntos de la tierra, representan porque son animales, recuerden, tienen caras de animales, lo vimos la semana pasada en el capítulo 4, de león, de águila, de toro y de ser humano. Representan toda la creación adora a Cristo. Por eso es que es es imposible uno leer la Biblia y meterse en una iglesia cristiana que verdaderamente predique la palabra de Dios y entender que uno se salva primero por medio de algo de uno y no totalmente por Cristo. Y segundo, que uno pueda vivir sin que necesite que Cristo medie, o que uno pueda orar sin que Cristo medie. Nada podemos hacer sin Cristo. Por eso es que las iglesias deben ser cristocéntricas. Nada reemplaza la obra de Cristo. Además, la creación, como lo decía mi hermano, lo canta. Y a todo lo creado que está en el cielo y en la tierra, verso 13, debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oía decir lo que cantamos hace un momento. Al que está sentado en el trono y al Cordero. Y el versículo final dice, los 4 seres vivientes dicen simplemente amén. Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Todos le adoran. ¿Cuántos tronos existen en el cielo? Esa pregunta se la hizo un pentecostal unido, un unicista teólogo en un debate a un trinitario. Y el pobre trinitario peló pedal. ¿Cuántos tronos hay en el cielo?, le preguntó. Es un debate muy fuerte. El hombre había sido misionero, era especializado en teología, magíster con PhD, había sido maestro de universidad, hizo el debate y créame, cuando una persona tiene capacidad de argumentar y de refutar, puede hacerlo tanto para lo bueno como para lo malo, ¿sí? Y lo acosó tanto contra la pared que el hombre dijo, pues, 1, 2, 3, 10. Ahí aparece un trono y el cordero está al lado, pero le dice, el unicitario le dice, si hay 2 tronos, entonces hay 2 dioses. La realidad es que el trono en Apocalipsis, igual que muchas cosas en Apocalipsis, simbolizan algo. Si Dios se puede sentar en una sola silla, Dios no es omnipresente, no está en todo lugar. Recuerde que Él es espíritu, Él no está en un solo sitio porque no tiene cuerpo. Si fuera a sentarse, se sienta sobre todo el universo. Y todavía le queda... Y sobra Él. Él no le pudo aplicar que el trono simboliza gobierno. Recuerda que lo vimos la semana pasada. La silla simboliza gobierno porque antes ahí se sentaban los reyes. Ahora se sientan los presidentes. Bueno, ya no es tan importante como antes. Él gobierna junto con Cristo, porque Cristo, y ese es el gran misterio, porque es un gran misterio, y eso lo muestra el Apocalipsis, Cristo es Dios junto con Él, pero ese sí tiene un lugar físico en su humanidad. Cristo sí está en un lugar, está junto al centro del gobierno divino, y físicamente hablando, su cuerpo, que es su cuerpo físico, está en un sitio, y ese cuerpo volverá. Está pero los 24 ancianos también muy seguramente son simbólicos, que simbolizan la iglesia y todo el pueblo del Antiguo y Nuevo Testamento. Tal vez, no me vayan a entender por esto, tal vez los 24 ancianos no existan, sino simplemente fue una figura de la visión para representar la iglesia. Y tal vez los 4 seres vivientes tampoco existan, porque de hecho cambian conforme eran en algunos detalles, como en Isaías capítulo 6, y en los mismos querubines y en Ezequiel. Cambian algunos detalles. Están representando seres que sí existen, lo que no existe es exactamente como está en la visión. ¿Cierto? Eso es como si yo digo, esto soy yo.
Mírenme acá, así como está esto aquí, así de flaquito soy yo. Esto representa mi flacura, pero esto no soy yo. La imagen me representa a mí. Y muchas de las cosas de Apocalipsis son representaciones de algo real, espiritual, en los cielos, pero que no necesariamente existe así como se está mostrando representado, sino que muestra algo del carácter de esos seres. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra vida para concluir? Ya dijimos de la oración. ¿A nosotros qué con que Cristo abra o no abra los sellos? ¿Y qué tiene que ver que Dios controle todo y que todo le tengan que adorar? En la práctica, ¿eso cómo se vive en mi vida? ¿De qué sirve para mí? A ver, les pregunto algo. ¿Qué tan importantes son las personas para ustedes? Hay personas que tienen más importancia, todos tenemos personas más importantes. Nuestros hijos son más importantes que los hijos del vecino, para nosotros, ¿cierto? Mal haríamos nosotros empezar en hacerle daño al niño al vecino, pero también mal haríamos nosotros en sacrificar nuestros niños por los del vecino, porque supuestamente son nuestra responsabilidad. Mal haría yo meterme con la esposa de otra persona, decirle algo, molestarla, regañarla. Mi esposa, no puedo llamarle la atención, ¿cierto? Pero peor haría yo si descuido a mi esposa por atender bien la esposa de otro, en lugar de otro, ¿cierto? Tenemos círculos de importancia. Recuerden que Cristo dijo que si no lo amamos a Él más, que a padre, madre, hijos e hijas, que a todos los demás, que nosotros mismos, no somos niños. Esto está apuntando el hecho, allá está el trono y está gobernando. Yo creo en el control soberano de Dios intelectualmente, pero me someto a Él todo lo que es. Oro para que me diga mi vida, busco que Él sea el que me dé la dirección en cada decisión importante que tome, encomiendo a Él todo lo que yo hago, y lo hago todo pensando como Cristo desearía que yo actuara, porque Él es el que tiene el control, si Él es el soberano. Si lo hago, no lo hago. Esa es la aplicación. Esa es la aplicación principal. Cristiano, debemos adorar a Cristo con todo el universo, no solamente con nuestra oración, sino también con nuestra vida. El inconverso debe rendirse a Cristo, porque toda la creación al final se rendirá a Cristo. Debemos dejar de desconsolarnos por las cosas que pasan en nuestra vida personal y en nuestra historia. Cristo está al control. Dejar de vivir estresados porque ciertas cosas como que al Señor se le están saliendo de las manos. Cuando teníamos con mi esposa los 3 muchachos, alguien pensaría, se le salió de las manos tener 3 hijos. No pueden con San Pedro, mucho menos con San Pablo, dijo alguien alguna vez. Y la persona más espiritual que conocía, supuestamente, que era el pastor de nuestra iglesia, me dijo, ¿qué le pasó? Me pegó una regañada. ¿Cómo así que tiene 2 y ya el tercero? Ahí estaba pendiente, para hacerle el otro, para hacerle el otro. ¿Qué está pasando? Dirían, se le salió del control la situación. Y yo lo he dicho varias veces en mi vida de maestro, es una lección muy grande que aprendimos. Cuando quedó mi esposa embarazada del tercer muchacho, le dije a mi esposa, pongámonos de acuerdo. No vamos a renegar del embarazo del niño. No vamos a hablar en contra de él. Ni vamos a decirle, Señor, ¿por qué permitió esto? Y nada por el estilo. Así nos duela. Así nos duela. Vamos a darle gracias a Dios y así nos toque duro, que duro nos tocó. Antes de que naciera nos tocó duro porque se vino desde los meses anteriores. Luego que llegó, nos tocó duro porque llegó 8 vecinos. Y después resultó ser de los pequeños el más activo. Y hoy en día, igual que los demás, es una bendición, cada uno en su carácter, pero es una bendición para nosotros. Cuando estaban así pequeños era un complique. Un día mi esposa, un señor le dijo en la calle, cuando lo vio con los 3, ¿cierto, mami? El uno grandecito y los otros en cochecito, el uno cargándolo en coche como fuera, y con los 3. Yo, señora, la regañó. Teniendo tantos hijos, algo así le dijo. No le da vergüenza, le dijo. Mi esposa se mordió la lengua para no contestarle. No importa lo que sea, estemos viviendo incluso por consecuencias de nuestros propios actos. Los niños no son una mala consecuencia, esa es la mejor consecuencia que Dios ha traído sobre nuestra vida, es voluntad de Él. Pero habrán cosas que sí sean consecuencia de nuestros errores.
en el trabajo, en las finanzas, en la vida personal. No importa lo que estemos viviendo, Cristo está al lado del Padre en el trono, gobernándolo todo y dirigiéndolo todo para nuestro bien. Lo que tenemos que hacer es unirnos a los ángeles, a los ancianos, a los 4 seres vivientes y a toda la creación y seguir orando y confiando que Él está controlándolo todo. Si yo hubiera sabido que iba a tener 3 hijos, le hubiera puesto Sem, Can y Jafet. Al primero le hubiera puesto Sem, Can y Jafet. Y me hubiera dejado crecer la barba, hubiera utilizado algo para que me saliera, para hacerme pasar por Noé. Dios ya tenía determinado todo lo que está sucediendo sobre su vida, incluso lo que es consecuencia de sus errores. Él no es culpable de sus errores, ni de los míos, pero Él no se le ha salido nada de las manos. Y todo por medio de Cristo podemos no solo sobrellevarlo, sino verlo como una bendición y en el nombre de Jesús vencer como Él venció.